Ok, muchachos, bueno, entonces ya saben, vamos a hacer este mismo ejemplo que hicimos de manera manual, aplicando la teoría y las fórmulas vistas. Ahora lo vamos a hacer entonces en MATLAB. En este primer caso, vamos a interpolar la función f de x igual logaritmo natural de x en estos tres puntos. Observa que aquí solamente me están dando las abscisas. Claro, pero si me dan las abscisas, ya podemos obtener las ordenadas simplemente reemplazando aquí en la función logaritmo natural de x cada uno de esos valores. Para x sub 0, para x sub 1 y para x sub 2. ¿Ya? Y cuando uno hace eso, entonces los resultados son estos que se muestran aquí en la tablita. ¿Ya? Logaritmo natural de 0,5 me da esto, de 1,5 esto y de 2,5 esto. Bien, entonces en MATLAB tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar esta rutina que se llama Lagrange.m y esta que está acá arribita, inter de Lagrange.m. Esas rutinas, esos códigos, yo se los voy a enviar, se los voy a compartir para que ustedes lo trabajen. El primero, Lagrange.m, que es este que estoy mostrando aquí, es el que fue hecho por el autor del texto Métodos Numéricos con MATLAB, es decir, del señor Matthews y Finn. Él nos entrega este código, que incluso aparece en el texto, y también ya aparece como un archivo .m que él compartió en cierto momento. Entonces, aquí yo miro el programa y esta X y Y mayúscula que aparecen aquí son las variables de entrada. X va a ser las abscisas y Y las ordenadas. Acá tenemos las variables de salida, C y L. Entonces me dice que C van a ser los coeficientes del polinomio de interpolación, vaya, del polinomio final. Y L, que me va a aparecer como una matriz, vienen siendo los coeficientes polinomiales. O sea, los L, los que se denotan con la letra L. Bueno, eso es lo que me va a entregar aquí el programa. Entonces, simplemente, o sea, es muy sencillo. Nosotros ingresamos la variable de entrada, las variables de salida y listo. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? En nuestro caso, no me están dando a X y a Y como tal, sino que me dan a X, ¿verdad? Donde X, ese X mayúscula, viene dado por el vector 0,5, ¿verdad? O sea, con puntico, 1,5 y 2,5. ¿Cierto? Ahora, el vector Y no me lo dan así de manera explícita, pero me dan la función. Entonces, para yo poder obtener el vector Y, necesito la función. Entonces, escribimos la función f igual, con el comando inline, entre comillas, la función logaritmo natural, que acá en MATLAB se escribe como log de x. ¿Cierto? Enter. Ya está cargada la función y entonces ahora sí puedo calcular a Y. Entonces Y mayúscula va a ser igual la función que acabé de cargar, que la llamé f minúscula, entre paréntesis x mayúscula. O sea, le estoy diciendo al programa que me evalúe la función f en el vector x. Y entonces mira lo que ocurre. Ahí me entrega las ordenadas. Estos valores resultan de este primero, de evaluar a f, el logaritmo natural, en 0,5. Este sería el logaritmo natural de 1,5 y este logaritmo natural de 2,5. Así de sencillo. Bien, entonces ya con X y Y ingresadas, entonces yo me vengo acá al programa, ¿verdad? Selecciono, copio y pego acá en el Command Window
Y como ya yo tengo cargadas a X y Y, simplemente le doy Enter. Y listo, ahí me entrega de una vez los resultados. C, repito, son los coeficientes del polinomio de interpolación. Y L vienen siendo los coeficientes polinomiales. Vienen por filas. Entonces, la primera fila de esa matriz viene siendo el coeficiente polinomial L sub 2, 0. En la segunda fila sería L sub 2, 1, los coeficientes de ese polinomio. Y la tercera fila, L sub 2, 2. Entonces, les muestro. Acá tenemos eso, ya nosotros lo habíamos hecho manualmente. Entonces, fíjate, en el caso de L sub 2, 0, nos dio este resultado. Obviamente, esto se resuelve y se expresa en forma descendente, un polinomio en forma descendente de grado 2. Entonces, muy sencillo, tú aquí x por x da x cuadrado, ¿verdad? O sea que el coeficiente de x cuadrado va a ser un medio, 0,5. Aquí lo podemos ver. Coeficiente de x cuadrado es un medio. Ahí está, 0,5, ¿cierto? Después se suma, o sea, aplicamos un producto notable y me quedaría menos 1,5 menos 1,5, eso da menos 4, ¿verdad? Sí, menos 1,5 menos 2,5, eso da menos 4. Multiplicado por un medio, eso daría menos 2, que es este valor que está aquí, ¿verdad? Véanlo. Y por último, haces el producto. Menos 1,5 por menos 2,5, bueno, realmente eso sería menos por menos da más. 1,5 que es 3 medios y 2,5 que es 5 medios. Entonces 3 medios por 5 medios, eso te da 15 medios, ¿cierto? 15 cuartos, perdón. 15 cuartos. Y luego eso lo multiplicas por un medio y te da 15 octavos. Entonces, o sea que el coeficiente, el último coeficiente que sería el término independiente, corresponde a 15 octavos. O sea, este numerito que está aquí debe ser 15 octavos. ¿Lo queremos comprobar? Bueno, aquí en el Command Window lo compruebo. ¿Cuánto es 15 octavos? Ahí está, ¿verdad? 1,875, tal cual como está aquí. Entonces ya ahí les debe quedar claro de qué es lo que me está mostrando esta matriz L, ¿cierto? De la misma forma, para L sub 2,1, cuando yo resuelvo todo esto, entonces el coeficiente de x cuadrado, va a ser menos 1, ¿verdad? Que me queda x por x cuadrado. Por el menos que está afuera daría menos 1. Bueno, aquí está. Después sumo menos 0,5. Menos 0,5, eso daría menos 3. Con el menos afuera me va a dar 3. Véanlo. Y por último, menos 0,5 por menos 2,5, es decir, menos por menos más, y esto sería un medio por 5 medios, eso da 5 cuartos. Positivo, ¿verdad? Con el menos afuera, menos 5 cuartos. ¿Qué sería este que está acá? Y obviamente, 5 cuartos corresponde a 1,25. Negativo, obviamente. Y ya igualmente para L sub 2,2. Entonces, fíjate, ahí están esos cálculos. Acá esto ya viene, uno tiene los coeficientes de L sub 2,2 ya haciendo todo ese producto. Y por último, entonces viene y reemplazas en la fórmula del polinomio interpolador de Lagrange, ya saben cuál es, que es y sub 0 por L sub 2,0 más y sub 1 por L sub 2,1 más y sub 2 por L sub 2,2. Este valor es el que se obtuvo allá en el vector y multiplicado por el vector por L sub 2,0. Este numerito es el que se obtiene en el vector y
o sea, es y sub 1, lo multiplicas por el correspondiente polinomio y acá tenemos el otro número, ¿cierto? Que también se obtiene allá cuando calculamos el vector y. Cuando tú resuelves todo eso, te va a quedar este polinomio, P sub 2 de x, que viene siendo el polinomio interpolador de Lagrange, donde los coeficientes, fíjate, vienen dados por este término. Esos son los tres coeficientes que vamos a obtener allá. Entonces el de x a la 2, el de x y el independiente. Entonces son los numeritos que aparecen aquí. Estos tres numeritos que acá está con 4 cifras decimales. Pero yo le puedo dar más cifras decimales. Escribo format long y hago nuevamente el cálculo con flechita hacia arriba. Busco la función ahí, donde está Lagrange, enter. Y ahí me va a mostrar los resultados. Queremos saber, listo. Entonces, fíjate, estos son los coeficientes. Coeficiente de x cuadrado es menos 0,293893, menos 0,2938, acá aparece 77, pero obviamente, porque aquí se está haciendo el cálculo con 6 cifras decimales. Entonces, ahí hay redondeo y todas esas cosas. Entonces, cuando tú trabajas con redondeo a 6 cifras decimales, obviamente hay cambios ahí en el decimal. Acá aparece porque como se está trabajando con todas las cifras decimales que me entrega MATLAB, por eso se ve de esta manera, 0,293893. El coeficiente de X, 1,6863, 1,686333, y por último el independiente, 1,462811. Menos 1,462873. Repito, ya saben cuál es, porque aquí se están entregando todas las cifras decimales. Allá lo estamos haciendo con redondeo a 6 cifras. Bien. Entonces, si yo quiero construir el polinomio, lo que tengo que hacer es esto. O sea, ¿cuál polinomio? ¿Construir cuál polinomio? Este, ¿verdad? Ya yo tengo los coeficientes. Bueno, entonces vamos a construir el polinomio y graficamos para comparar la gráfica de la función logaritmo con ese. Entonces, este polinomio lo estamos llamando P sub 2, polinomio interpolador de Lagrange de grado 2. Es igual, ya saben, con el comando inline. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, fácil. Este va a ser el coeficiente de x cuadrado. Entonces me vengo aquí, lo selecciono, control C, me vengo acá, el cursor y le doy clic, control B, por x punto al cuadrado, ¿verdad? Después viene el siguiente coeficiente, es positivo, entonces le coloco el más de una vez y nuevamente selecciono y copio, pego acá. Después viene menos, que es el tercer coeficiente, el que va solo, el independiente, control C, ubico acá, control B. Bien, si le doy enter, listo, ya ahí quedó cargado ese polinomio. Acá me faltó algo, fíjate aquí, mira, aquí me faltó la X. Si se dieron cuenta, mira, 1,6863, faltó la X. Entonces, bueno, vamos a colocársela. Es simplemente con flechita hacia arriba, me ubico en la expresión y flechita a izquierda, me vengo a donde el lugar donde voy a colocar la X. Entonces ahí por X. Ahora sí, enter y listo. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Listo, vamos a hacer la gráfica. Hay que entender algo. Este vector X mayúscula y Y mayúscula son los puntos donde nosotros estamos haciendo la interpolación. Pero para realizar la gráfica yo tengo que crear un dominio y un rango para esas funciones. Entonces el dominio lo vamos a llamar X minúscula, ¿cierto? Y lo vamos a hacer con el comando linspace.
¿cierto? ¿De dónde a dónde va el dominio? De 0.5 a 2.5. 0.5, 2.5. Como eso, el comando linspace lo que me va a hacer es dividir ese intervalo en 100 partecitas. Entonces yo no voy a dejar que me muestre esas 100 partes porque no necesito conocerlas. Simplemente que se haga el cálculo, pero no necesito conocer esos valores, porque yo lo que voy a hacer es la gráfica y listo. Le coloco punto y coma para que eso no se muestre. Bueno, entonces ya ahí tendríamos a X, ¿verdad? X minúscula, fíjate, ya se cargó, es un vector de 1 por 100, o sea, 100 componentes. Ahora Y minúscula va a ser el rango de la función logaritmo natural. Pero ¿cómo llamamos la función logaritmo natural? La llamamos f minúscula. Entonces sería f minúscula evaluado en x. Le coloco punto y coma para que no me muestre toda esa cantidad de números y enter. Listo, ese sería el rango de la función f. Ahora vamos a calcular el rango del polinomio p sub 2. Entonces no puedo utilizar la misma letra y. Debo utilizar una letra distinta. Vamos a colocar z. Z igual a p sub 2, entre paréntesis x minúscula, porque el dominio sí es el mismo, y enter. Y listo, fíjate, si tú buscas acá en el workspace, aquí está x minúscula, y minúscula, z minúscula. Ahora sí viene la gráfica. Ya sabes, la gráfica es con plot, el comando plot, coloco el dominio, coloco el rango y enter. Bueno, ahí me está mostrando, vamos a esperar que aparezca. Listo, vamos a ampliar aquí esto. Vamos a colocarle una cuadrícula con el comando grid. Y ahora vamos a dibujar el polinomio p sub 2. Pero para que me lo dibuje en la misma gráfica, acuérdese que hay que congelar esa con el comando hold on. Listo, enter. Y ahora sí, plot el dominio que es x y el rango que es z. ¿Cierto? El rango del polinomio p sub 2 lo llamamos z. Vamos a que me coloque con un color especial, uno que se vea bastante. Entonces coloco aquí x, z, entre comitas, entre comillas, voy a colocar R de red, ¿cierto? Y enter. Vean, ahí aparece el polinomio. El que está en azul es la función logaritmo natural, el que está en rojo es el polinomio p sub 2. ¿Ya? Se está interpolando en 3 puntos, en 0,5, 1,5 y 2,5. Bien, muchachos, entonces ahí no, todo perfecto. Bueno, ahorita ya entonces les tengo que explicar algo. Resulta que, bueno, aquí el programa viene preparado para que si me dan a X y Y, o sea, una tabla de valores, uno los ingresa. Y en este caso solamente lo estamos haciendo en 3 puntos. Pero es posible que sean muchos más puntos y que no te den, sino solamente el intervalo, o sea, el intervalo donde vas a trabajar, o sea, un intervalo cerrado A, B, pero no te dan esa partición que tú necesitas, o sea, los puntos donde vas a interpolar. Entonces, en ese caso, uno puede calcular esos puntos porque igual la regla es que esos puntos tienen que estar equiespaciados. Por ejemplo, de aquí de 0,5 a 1,5 la distancia es 1 y de 1,5 a 2,5 la distancia es 1. Entonces, los puntos donde vamos a interpolar tienen que estar equiespaciados. Entonces, a mí me pueden decir, bueno, vas a interpolar la función logaritmo natural en el intervalo 0.5, 2.5.
y lo vas a hacer en 10 puntos. En 10 puntos, imagínate. Entonces, ahí vendría el detalle. Bueno, ¿y cómo hago entonces cuáles son los nodos intermedios? Porque ahí solamente conocería el nodo inicial, que es 0.5, y el nodo final, que sería 2.5. Pero ¿y los intermedios qué? ¿Cómo hago ese cálculo? Entonces aquí no me lo muestran. Entonces yo hice acá una modificación a este programa, al original, el autor del texto, y lo llamé Inter de Lagrange. Aquí también está, yo se lo voy a cargar y vea. Simplemente yo lo que hice fue modificar las variables de entradas. Bueno, incluí una parte inicial donde yo le voy a pedir la función donde vamos a interpolar, los extremos del intervalo donde se va a interpolar y el número de partes en que se va a dividir ese intervalo, que lo llamamos n. ¿Ya? Fíjate. Y al final le voy a pedir que me entregue, o sea, las variables de salida, el vector de las abscisas, el vector de la ordenada, la matriz L de los coeficientes polinomiales y los coeficientes de interpolación que vienen dados por el vector C, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Calcular lo que se llama el tamaño de paso, o sea, la distancia que va a haber de un nodo al otro nodo. Eso se hace de manera sencilla, simplemente lo vamos a llamar h y tú lo que haces es calcular la longitud del intervalo total, que es simplemente b menos a, el extremo derecho menos el extremo izquierdo, es lo que está aquí. Y eso lo voy a dividir entre el número de partes en que se va a interpolar. Listo, ahí estoy aumentando el zoom para que se vea un poquito más. Bueno, sería esto aquí. Ahí se calcula el tamaño de paso. Y ya con el tamaño de paso, yo lo único que tengo que decirle, bueno, ahora del extremo izquierdo a te vas a mover ese tamaño de paso. Después, cuando estés ahí, te vas nuevamente a mover esa distancia. Y así sucesivamente. Eso lo hago aquí con un for, ¿verdad? Yo coloco, bueno, el punto inicial va a ser x evaluado en 1 igual a, ¿cierto? O x sub 1 o x sub 0. Bueno, en ese caso correspondería a x sub 0. Va a ser el punto inicial. Entonces, con el for aquí coloco que me haga el conteo desde igual 2 hasta n más 1. Y sería, bueno, aquí, cuando yo coloque igual 2, entonces queda x2 igual a más 2 menos 1, 1 por h, que es el tamaño de paso, y ahí me va a entregar el siguiente valor, y así sucesivamente, hasta que llegue a n más 1. Entonces, si n vale 5, él va a llegar hasta 5 más 1, que sería 6. Al final, cuando ya hace todo eso, entonces mira lo que yo hago. Ya, bueno, le digo, entrégame el vector X, entrégame el vector Y, y luego con eso llamo, uno acá lo expresa de esa manera, llamar el programa que voy a utilizar. Entonces aquí en esta línea yo estoy llamando el programa original, el del autor, que se llama Lagrange, ¿ya? Porque ya yo tengo las variables de entrada que son X y Y, que las tengo ya aquí en esta línea, y entonces ahora lo llamo y listo, él hace su trabajo. O sea, yo lo único que hice fue adicionar y esta parte inicial hasta aquí, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante lo que hago es llamar el programa y él hace su cálculo. Entonces, por ejemplo, ya yo cargué la función f. Listo, vamos entonces a hacer el ejercicio. Bueno, perdón, copio aquí, ¿ves? Es más, vamos a borrar, a limpiar el command window. Ya saben cómo es que se limpia el command window. El comando clc, ¿verdad? Listo, viste, ya ahí lo limpiamos. Entonces ahora me vengo acá, selecciono, copio, pego, ya f está cargada, le coloco el valor de a, que es 0.5, el valor de b, que es 2.5, y para el ejemplo inicial, que se divide, el intervalo se divide en dos partes, ¿verdad?
de 0,5 a 1,5 y de 1,5 a 2,5. O sea, en ese caso n vale 2. Cuando ya yo genere esto, me va a generar la partición para x y para y. Porque él de una vez ahí yo le pido que me evalúe la función f en ese vector. Bueno, listo, ya reemplacé la variable de entrada, enter. Y aquí me va a mostrar todo. Más arribita me va a mostrar a x y a y. ¿Cierto? Vamos a ver. Mira, aquí está x y y. X 0.5, 1.5 y 2.5. Y, los valores que son f evaluado en x. La matriz de los coeficientes polinomiales. Ustedes pueden comparar exactamente lo mismo. Y los coeficientes de interpolación, que son estos que están acá. Bien. Entonces, ya la cuestión se pone interesante es cuando yo aumento el número de puntos. Por ejemplo, en este caso, entonces yo ahora me vengo y digo, bueno, ahora vamos a trabajar en 4 nodos. En 4 nodos. Cuando yo digo 4 nodos, ahí el intervalo se va a dividir en 3 partes iguales. De 1/2 a 7 sextos, de 7 sextos a 11 sextos y de 11 sextos a 5 medios. 3 partes. O sea, el n que yo voy a tomar allá es 3. Y el programita me va a generar estos 4 puntos. Bueno, los dos, el inicial y el final, yo los conozco. Me va a mostrar los intermedios. Bueno, realmente me va a mostrar todo. Bueno, y f evaluado en cada puntico, esto es lo que nos da. Entonces, la cuestión es súper sencilla. Listo. Entonces borremos aquí nuevamente CLC. Y subimos aquí. Ahí está el programa. Simplemente yo ahora le voy a decir, bueno, vas a dividir eso en 3 partes iguales. Entonces cambio el 2 por 3. O sea, el n en ese caso vale 3. El resto de la información es la misma. La misma función, el mismo intervalo, solamente el número de partes en que se va a dividir. Y le doy Enter. En ese caso, los polinomios, tanto los coeficientes polinomiales como el polinomio interpolador de Lagrange van a ser de grado 3. O sea, siempre va a coincidir con el número de partes en que se está dividiendo el intervalo. Ese va a ser el grado del polinomio. Entonces, fíjate, cuando ya yo hago esto para n igual 3, esta es la partición. Mira, el punto inicial 0.5, el final 2.5. Ya él me calculó estos intermedios. Entonces, obviamente, este 1,1666 va a corresponder a este 7 sextos. Ustedes lo pueden hacer ahí. Hagan el cálculo. ¿Cuánto es 7 sextos? Con toda seguridad le va a dar 1,666666. Y 1,83333 va a corresponder a este 11 sextos que está aquí. También lo pueden comprobar. Bien. Y ya estos son los valores de f evaluados en esos puntos. Aquí lo puedes ver. Aquí te lo puedo ver. Estos son los valores de f evaluados en cada uno de esos puntos. Y ahora entonces acá tenemos la matriz L, la matriz de los coeficientes polinomiales. Entonces, este primero corresponde a L sub 3,0. Estamos diciendo, se está dividiendo el intervalo en 3 partes. Eso significa que los polinomios resultantes van a ser de grado 3. Entonces, tú empiezas por este que sería el coeficiente de x al cubo, este el coeficiente de x al cuadrado, este el coeficiente de x y este el independiente. ¿Ya? Entonces, y esto ya son los coeficientes de L sub 3,1, los coeficientes de L sub 3,2 y los coeficientes de L sub 3,3. Eso nosotros lo hicimos acá también. Son estos polinomios, mira, se hace todo ese cálculo. Al final yo acá tengo esto, los resultados. Entonces, ¿qué ocurre? Que para el caso del S 3,0, el menos 9 sobre 16 corresponde a este menos 0,5625. Este 3,09375
corresponde a 99/32 a este, y así sucesivamente, ya en cada uno de esos casos. Al final, cuando yo calculé el polinomio interpolador de Lagrange, el resultado es este. Entonces, el coeficiente de x a la 3, mira, 0,14257. Veamos a C. Véalo, aquí está, 0,14258. El coeficiente de x a la 2 va a ser 0,94367. Véalo, menos 0,94367. El coeficiente de x va a ser 2,5308. Aquí está, 2,53100. Bueno, ya ustedes saben qué es lo que está pasando ahí. Y acá el independiente, menos 1,7405. Menos 1,7404. Bien. Entonces, fíjate que todo queda perfecto. Simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ingresar a F, ingresar los extremos del intervalo y el número de partes en que se va a dividir ese intervalo. Y mira que MATLAB de una vez me entrega todo. Vamos a graficar. Bueno, listo. Estos son los coeficientes del polinomio. Bueno, ¿de qué grado es ese polinomio? De grado 3. Entonces lo vamos a llamar P sub 3 igual. Entonces, inline. Fíjate cómo voy a hacer. Entonces me vengo acá y copio aquí este coeficiente que es el de x a la 3 y lo voy a pegar acá por x punto a la 3. Ahí está. El siguiente coeficiente es negativo. Entonces me copio el signo inmediatamente de acá. El control C. Me ubico aquí. Entonces esto sería por x punto a la 2. El siguiente coeficiente es positivo, entonces le coloco el más aquí de una vez y me vengo acá y selecciono y copio aquí. Eso va multiplicado por x y por último el término independiente que es negativo. Me ubico aquí y ahí está. Entonces fíjense qué sencillo es esto. Bueno, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Esta gráfica, bueno, estoy comparando la función original, logaritmo natural, con el polinomio P sub 2. Pero para que se vea bien lo que va a ocurrir, yo voy a borrar esta gráfica y vamos a dibujar solamente la del logaritmo y la de este último polinomio, para que ustedes vean la diferencia, o sea, cómo ya prácticamente coincide en muchas partes. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué me faltaría? Ya yo tengo de la función logaritmo natural, tengo el dominio y rango. Ahora vamos a calcularle el rango a este P sub 3. Ya utilicé la letra Y, la letra Z, vamos a utilizar la letra W. W igual a P sub 3 evaluado en X minúscula. Le coloco punto y coma para que no muestre todo eso. Enter. Ya ahí se hizo el cálculo. Fíjate, W es un vector de 100 componentes. Y vamos con la gráfica. Plot X, Y. Esa sería la gráfica del logaritmo natural. Vamos a ver. Aquí está apareciendo. Listo. Vamos a colocarle una cuadrícula. El comando grid. Ahí está. Vamos a congelar la gráfica para poder graficar la otra sobre esa misma. Entonces, comando hold on. Y ahora sí. Plot X, el rango de P sub 3. Lo llamamos W. Y vamos a decirle que me lo muestre en color rojo. Entonces, coma,
entre comillas, rec, rrec, cierro, y vamos a ampliar un poco más, muchachos, para que ustedes vean esto. Ahí. Bueno, yo creo que sí, ahí se alcanza a ver bien. Bueno, vamos a darle Enter. Vean, ahí lo pueden ver. La gráfica del logaritmo era azul, ¿verdad? Y fíjate que ya ahí ese azul en muchos sectores no se ve rojo. En otros sectores se ve una línea más gruesecita. O sea, quiere decir que allí no coinciden tanto. Y incluso aquí se ven separadas la línea azul con la línea roja. Aquí se ve. Bueno, pero fíjate que ya esa distancia es muy pequeña. Mientras que para el polinomio anterior era bastante grande. Fíjate aquí por dónde vamos. Aquí, mira, la línea se ve roja y es delgadita, o sea que ahí coinciden totalmente. Aquí ya la línea se ve un poco más gruesecita, o sea que ya ahí hay una pequeña diferencia y así como en otras partes, ¿verdad? Como acá. Y ahí se ve cierta diferencia. Entonces, para que vean ustedes la maravilla de esto. O sea, ya yo con esta parte, con este tema, yo puedo resolver muchos problemas. ¿Por qué? Porque es que a mí me van a dar, si yo estoy haciendo un proyecto, una investigación, y resulta que la función que me está dando es un poco complicada, tirando a no elemental, a una función no elemental, y de pronto necesito calcular una derivada, una integral, ¿verdad? Hacérselo a esa función como tal es complicado. Ahí me puede generar muchos problemas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hallamos un polinomio de interpolación, en este caso un polinomio de interpolación de Lagrange. Ya con ese polinomio, ya ustedes saben lo que les he dicho, la derivada, la integral, cualquier cosa es mucho más fácil de calcular. Entonces, ya si es una integral, de eso rapidito, unos cuantos cálculos y ya yo tengo la integral resuelta. Y lo mejor es que esa integral va a estar muy, pero muy cerca del valor exacto. Claro, porque es que esas funciones, ese logaritmo natural y ese P sub 3 que hallamos ahí, mira que están muy cerca, muy cerca. Entonces, para que ustedes vean las ventajas de esto. Esto es lo que nos ofrecen los métodos numéricos y hay que aprovecharlos. Y yo sé que en su área se le puede sacar mucho provecho. Bien, entonces, fíjate, ahí está el detalle. Incluso yo ahora podría hacerlo para un polinomio de grado 4, ¿cierto? Podemos hacerlo para un polinomio de grado 4 y veamos a ver. Nos demoramos un poquito más, pero vamos a ver los resultados. Vamos a limpiar esto y simplemente, mira, con flechita hacia arriba me ubico en el programa Inter de Lagrange. Aquí está, las variables de entrada son las mismas, o sea, f, la función es la misma, el valor de a y el de b es el mismo porque es el mismo intervalo, lo único que voy a cambiar es aquí el número de partes en que se va a dividir, ya no va a ser 3, sino que va a ser 4. ¿Sí? El cuento es que a medida que yo voy aumentando el grado del polinomio, o sea, el número de partes, la teoría me dice que esos cálculos manuales, las fórmulas se alargan más, sí, son más largas a la hora de yo ir a hacer cálculos. Esos cálculos van a ser más extensos, pero acá en MATLAB eso no se va a notar. Simplemente, mira, yo lo que voy a hacer es eso. F, que la ingreso inicialmente, los extremos del intervalo y el número de partes en que voy a dividir ese intervalo, que es 4. Entonces, listo, le doy Enter y ahí están todos los resultados. Vamos a ver qué resultados me está mostrando. Los X y Y
El vector de abscisa es el vector de ordenada. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjate que como estoy dividiendo en 4 partes, ¿verdad? Los nodos que intervienen serían de 0.5 a 1, de 1 a 1.5, y van 2, de 1.5 a 2, 3, y de 2 a 2.5, 4. ¿Viste? Con 4 partes está dividiendo. Aparecen 5 nodos. Y cada uno de esos nodos está equiespaciado, o sea, a la misma distancia, que en este caso se ve claramente que la distancia entre cada nodo es de 0,5. ¿Verdad? Y ya el otro que es f evaluado en cada uno de ellos. Bueno, lo que sigue es la matriz de los coeficientes polinomiales. Mira, esto que está aquí. Como se está dividiendo en 4 partes, quiere decir que cada polinomio es de grado 4. Bueno, entonces coeficiente de x a la 4, el coeficiente de x a la 3, coeficiente de x a la 2, coeficiente de x a la 1, coeficiente de x a la 0. Y abajo tenemos ya los coeficientes del polinomio de interpolación. ¿Cierto? Entonces yo quiero hacer la gráfica. Bueno, simplemente primero construyo el polinomio acá. P sub 4 va a ser igual, inline, entre comillas. Bueno, entonces comienzo a copiar aquí, coeficiente de x a la 4. Aquí. Entonces eso va multiplicado por x punto a la 4. El siguiente coeficiente es positivo, entonces de una vez le coloco el más aquí. Lo copio. Listo. Por x punto a la 3. El siguiente coeficiente es negativo. Entonces copio el menos desde acá mismo. Está. Eso va multiplicado por x a la 2. X punto a la 2. Siguiente coeficiente es positivo, entonces le coloco el más de una vez acá. Control C, control V. Este va multiplicado por X. Y por último, el término independiente, que es negativo. Entonces, fíjate, aquí simplemente gastarme un tiempecito construyendo el polinomio de esa manera, así, copiando y pegando, le doy Enter, y ahí tenemos nuestro P sub 4, polinomio interpolador de la grande grado 4. X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1, X a la 0. Y viene la gráfica. La gráfica. Ya me tocaría construir el rango de P sub 4. Entonces ya utilicé la letra Y, la letra Z, la letra W. Vamos a utilizar ahora la letra V. Listo, V minúscula. Así vamos a llamar el rango de P sub 4. Entonces sería V igual a P sub 4, el dominio que es X minúscula, punto y coma, para que no me muestre esos 100 valores. Aquí en el workspace se va a mostrar a X, a V, perdón, míralo, aquí está ya. Ahí lo tenemos. Y ahora hacemos la gráfica. Bueno. Sería plot de X, Y. Me la va a mostrar, pero vamos a ir ampliando esto para que se vea más grande. Ahí está. Vamos a colocarle la cuadrícula. Vamos a congelar esa gráfica para dibujar la otra sobre ella. Hold on. Y listo. Plot de X, el rango de P sub 4 lo llamamos V. Y vamos a decirle que nos la coloque en rojo.
que nos las coloque en rojo. Ese sería coma y entre comillas R de red. Listo, muchachos, entonces vean ustedes lo que va a ocurrir ahí. La gráfica inicial está en azul, que es la del logaritmo, y ahora esta es la del polinomio interpolador de Lagrange de grado P sub 4. Vean. Si ven la mejoría incluso ya con el polinomio de grado 3, fíjate ya aquí prácticamente toda la gráfica es roja. Puedo ver de pronto en algunas partecitas, como en este sector, es que se ve por ahí un azulito ahí que sobresale y eso, ¿cierto? O sea, ahí se alejan un poquito, ahí se alejan un poquito, pero en la mayoría de las partes se ve el rojo nítido, se ve el rojo nítido, ¿cierto? Obviamente, ¿dónde coinciden ellas totalmente? En los nodos donde se está interpolando. ¿Y cuáles son los nodos donde se está interpolando? Aquí en 0.5, porque ahí sí son números enteros y los puedo decir claramente. Aquí en el 1, aquí en el 1,5, en el 2 y en el 2,5. Ahí tengamos plena seguridad de que las dos gráficas coinciden, porque ahí es donde se está interpolando. Pero al coincidir ahí, obviamente, coincide en las cercanías de cada uno de esos puntos. Entonces, para que ustedes observen la ventaja que nosotros tenemos aquí con esta temática, y hay que sacarle provecho a esta parte, porque realmente es clave, muy clave. Entonces ya ahí miramos ahorita cualquier pregunta, entonces ya me la pueden hacer ahora.